Cuando el 6 de enero de 2021 el mundo veía a Donald Trump incitar a las masas a rebelarse contra el establishment, todos lo entendimos como un disgusto por haber perdido las elecciones contra Joe Biden. Pero cuando poco después vimos a sus hordas asaltar el Capitolio de Washington, comprendimos que sus amenazas iban en serio. Pero para colmo de locura, 5 años después y habiendo sido declarado culpable de delitos muy graves, hoy lo vemos dirigiendo la Casa Blanca al estilo de un típico dictador y amenazando con suspender las elecciones al Congreso del próximo noviembre y postularse él mismo a un tercer mandato en 2028. ¿Se trata de otra bravuconada o en verdad está preparando a sus hordas para consumar un golpe de Estado? Bienvenidos al desorden global que nos ha tocado vivir. Suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para que no te pierdas mi contenido. Ya comenzamos. Para comprender lo que está ocurriendo, primero hay que entender una característica fundamental del sistema estadounidense. A diferencia de lo que sucede en muchos otros países, las elecciones no están organizadas directamente a nivel nacional, sino que son los estados y dentro de ellos miles de autoridades locales quienes gestionan buena parte del proceso, elaborando los censos electorales, organizando los centros de votación, contando las papeletas y certificando los resultados. Esta descentralización ha sido siempre motivo de orgullo para ellos, pues hace mucho más difícil que un presidente pueda controlar unas elecciones nacionales e influir políticamente en ellas. Ahora, adivinen qué dice Trump al respecto. El gobierno federal debería hacerse cargo de las votaciones en al menos 15 lugares. Si no pueden contar los votos de manera legal y honesta, entonces alguien más debería hacerse cargo. Cuando le preguntaron qué quería decir exactamente, respondió que si determinados estados no podían organizar bien sus elecciones, alguien debería asumir esa responsabilidad. Y añadió que no entendía por qué el gobierno federal no se encargaba de ellas. O sea, que si el resultado no es el que le gusta al gobierno, las elecciones no son válidas, de modo que el gobierno debe garantizar su control sobre estas. ¿Me recuerdan cómo se llama esto? Ah, sí, dictadura. El asunto es que Trump continúa afirmando que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas y a partir de esta acusación ha intentado argumentar la necesidad de tomar el control de las elecciones. Lo que se le olvida decir es que nunca se encontraron pruebas capaces de demostrar el fraude masivo que denuncia. Sin embargo, ahora estas acusaciones están acompañadas por medidas concretas desde que volvió al poder en 2025. El 31 de marzo de este año, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a modificar diferentes aspectos del funcionamiento electoral. Entre otras cosas, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional y a la Seguridad Social elaborar listas de ciudadanos estadounidenses mayores de edad para enviarlas a los estados. También ordenó desarrollar nuevos mecanismos para controlar las papeletas enviadas por correo y dio prioridad a determinadas investigaciones relacionadas con posibles delitos electorales. Desde el punto de vista de la administración, el objetivo es impedir que personas que no son ciudadanas puedan participar en las elecciones y reducir la posibilidad de fraude, lo cual a primera vista podría parecer lo correcto. El problema aparece cuando preguntamos quién tiene autoridad para establecer esas reglas y cómo afecta el acceso a las elecciones de aquellos que sí tienen derecho a votar. La medida resultó todo un escándalo, de modo que una jueza federal bloqueó en agosto parte de las medidas relacionadas con el voto por correo al considerar que el Ejecutivo estaba intentando ejercer competencias que no le corresponden. En respuesta, la administración ha pedido ahora al Tribunal Supremo que intervenga. Pero Trump dispone de otra posibilidad. Si no puede cambiar determinadas reglas mediante una orden ejecutiva, puede intentar que el Congreso las convierta en ley. Cosa esta que intenta hacer mediante la Safe America Act. Esta legislación establecería requisitos nacionales mucho más estrictos para demostrar la ciudadanía y la identidad de los votantes. Entre otras medidas, exigiría acreditar con documentos la ciudadanía para registrarse y presentar una identificación fotográfica para votar. Los republicanos argumentan que estas medidas garantizan que solo ciudadanos estadounidenses puedan participar en elecciones federales. Sus críticos, en cambio, responden que votar sin ser ciudadano ya es ilegal y que el problema está sobredimensionado. Además, advierten de que millones de estadounidenses pueden no disponer fácilmente de un pasaporte,
certificado de nacimiento u otros documentos exigidos por la legislación, lo cual dejaría fuera a miles de personas que no puedan gestionar su documentación a tiempo. Durante una entrevista este 11 de agosto pasado con el comentarista conservador Wayne Allyn Root, Trump dejó la puerta abierta a declarar una emergencia de seguridad nacional vinculada a las elecciones, para así intentar imponer algunas de sus reformas electorales sin depender de la aprobación de dicha ley en el Senado. ¿Qué planes se trae entre manos? ¿Se atrevería a tanto? No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Pero más allá de las especulaciones, existe un elemento político difícil de ignorar, y es que Trump ha convertido la aprobación de esta ley en una prioridad justo antes de unas elecciones en las que su partido puede perder el control del Congreso. Ya no le basta con denunciar un supuesto fraude, ahora quiere asegurarse la victoria a cualquier costo. Pero las reglas sobre quién vota es solo una parte del problema. También planea intervenir en el lugar donde votan esas personas y sobre todo sobre cómo se traducen esos votos en escaños. Esto de lo que te hablo nos lleva hasta Texas. En Estados Unidos, los distritos electorales suelen redibujarse después de cada censo, que se realiza cada 10 años. Sin embargo, en 2025, Trump presionó públicamente a los republicanos de Texas para realizar una redistribución extraordinaria a mitad de la década. En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el propio Trump dijo: Texas sería el caso más importante. Con un simple rediseño conseguimos 5 escaños. Obtuve la mayor cantidad de votos de la historia de Texas, como probablemente sabes, y tenemos derecho a 5 escaños más. Finalmente, la mayoría republicana de Texas aprobó un nuevo mapa electoral que rediseñaba varios distritos con el objetivo de aumentar las posibilidades del partido de ganar más escaños en la Cámara de Representantes. El mapa fue impugnado ante los tribunales, pero el Tribunal Supremo permitió que siguiera vigente mientras continuaba el litigio, por lo que podría utilizarse en las elecciones de medio mandato de 2026, las cuales, tal y como te explico en este video, está a punto de perder. Y esto nos lleva al siguiente problema. Supongamos que Trump se salga con la suya y no pierda el Congreso. Aún así, quedan otras instancias que podrían enfrentarse a él, de modo que se ha dado la tarea de reducir el poder de las mismas. Una de las más importantes es el Departamento de Justicia. Después del escándalo de Watergate en 1974, se consolidó en Estados Unidos una norma política según la cual la Casa Blanca debía mantener cierta distancia respecto a las investigaciones criminales concretas. El Departamento de Justicia pertenece al Poder Ejecutivo y el fiscal general es nombrado por el presidente, pero se esperaba que las decisiones sobre quién debía ser investigado o procesado no dependieran de los intereses personales del ocupante de la Casa Blanca. Trump nunca ha ocultado que rechaza esta interpretación y durante su segundo mandato hemos podido observar las consecuencias. Uno de los casos más evidentes fue el de Letitia James, la fiscal general de Nueva York, que había llevado a Trump ante los tribunales por fraude empresarial. Ya de regreso a la Casa Blanca, Trump reclamó públicamente que fuera procesada, pero el fiscal general encargado del caso, Eric Seibert, no encontró pruebas suficientes para presentar cargos y terminó abandonando el puesto tras recibir presiones del presidente. Trump lo sustituyó entonces por Lindsey Halligan, una antigua abogada personal suya, y poco después el Departamento de Justicia presentó cargos contra James. Lamentablemente, este no es un caso aislado. El Departamento de Justicia también ha abierto investigaciones o presentado cargos contra otras figuras enfrentadas a Trump, entre ellas el antiguo director del FBI, James Comey. Eso no significa que cualquier investigación contra un adversario del presidente sea ilegítima. El problema radica en que es el propio presidente quien reclama procesamientos concretos y después sustituye a los responsables que no actúan como él desea. ¿Me recuerdan una vez más cómo se llama esto? Sí, dictadura. Y esta tendencia acaba de hacerse todavía más evidente. El actual fiscal general es Todd Blanche, quien había sido abogado personal de Trump y lo había defendido en varios de sus procesos penales, por varios de los cuales terminaron declarándolo culpable, tal y como te cuento en este otro video de mi canal. La confirmación de Blanche en el Senado fue muy ajustada, 50 votos contra 49, con incluso 2 senadoras republicanas votando en contra. Pocos días después de asumir el cargo, Blanche fue preguntado directamente si podía comprometerse a mantener el Departamento de Justicia independiente de la Casa Blanca. Su respuesta tácitamente fue que no,
Blanche argumentó que el presidente tiene derecho a expresar su opinión incluso sobre casos individuales y sostuvo que el fiscal general forma parte del Poder Ejecutivo y por tanto no puede actuar como si fuera independiente del presidente. Esto tiene una base constitucional evidente, pero rompe con una de las principales barreras informales creadas después de Watergate para impedir que un presidente pudiera utilizar las capacidades policiales y judiciales del Estado contra sus adversarios. Es importante saber que muchas de las barreras que limitan el poder presidencial estadounidense nunca dependieron exclusivamente de leyes, sino de normas políticas, tradiciones institucionales y funcionarios dispuestos a decirle que no al presidente. Trump se ha aprovechado de esta debilidad del sistema político en aras de eliminar esas zonas de autonomía, lo cual no afecta solo al Departamento de Justicia. Durante décadas, Estados Unidos creó organismos federales que, aunque pertenecían al Estado, disfrutaban de cierta independencia respecto a la Casa Blanca. La Comisión Federal del Comercio, por ejemplo, regula cuestiones relacionadas con las competencias y las prácticas empresariales. Otros organismos supervisan mercados, comunicaciones, relaciones laborales o diferentes sectores de la economía. El Congreso estableció protecciones para dificultar que sus responsables pudieran ser despedidos simplemente porque el presidente estuviera en desacuerdo con ellos. Trump considera que este modelo es incompatible con la Constitución. Más que un simple debate, se trata de un enfrentamiento institucional importante en la política de Estados Unidos, que tiene consecuencias enormes. Si el presidente puede despedir libremente a los responsables de organismos independientes, entonces puede sustituirlos por personas más cercanas a sus posiciones y ejercer mucha más influencia sobre instituciones que regulan enormes sectores de la sociedad estadounidense. ¿Les suena de algo? Sí, se llama corrupción. De modo que no es casual que amanezcamos con noticias como estas, donde, según una estimación publicada por Forbes en marzo de 2026, su fortuna alcanzó los 6.500 millones de dólares, unos 1.400 millones más que un año antes. ¿Mera coincidencia? Claro que no. Son muchas las investigaciones que denuncian el uso privilegiado de la información y su influencia desde la Casa Blanca para incrementar su fortuna personal. En junio de este mismo año, Trump consiguió otra victoria fundamental en su camino al totalitarismo. En el caso Trump contra Schlaugert, el Tribunal Supremo decidió que el presidente debía poder destituir a responsables de organismos independientes, como la Comisión Federal de Comercio. Sépase que a día de hoy, 6 de los 9 jueces de este tribunal fueron nombrados por presidentes republicanos y 3 de ellos fueron elegidos por el propio Trump durante su primer mandato. Entonces, ¿dónde queda la independencia de poderes? Sencillamente no la hay. Eso significa que una parte importante de la transformación institucional que estamos observando puede producirse de manera perfectamente legal si el Tribunal Supremo considera que la Constitución concede al presidente esas facultades, de modo que Trump tiene en ese frente casi vía libre para hacer lo que quiera. Pero este proceso no se limita a las altas instancias, también llega más abajo, porque controlar a los responsables de las agencias sirve de poco si miles de funcionarios pueden negarse a ejecutar determinadas decisiones. Durante su primer mandato, Trump descubrió este problema. Funcionarios de carrera, abogados gubernamentales, responsables militares y miembros de diferentes departamentos frenaron algunas de sus iniciativas porque consideraban que eran ilegales, impracticables o contrarias a los procedimientos establecidos. Así, a su regreso a la Casa Blanca, Trump ha intentado reducir esa resistencia. En este año, el gobierno amplió una nueva clasificación laboral que permite retirar protecciones a decenas de miles de funcionarios federales considerados vinculados a tareas políticas o de elaboración de políticas públicas, lo que trajo como consecuencia que resultara mucho más fácil despedirlos. De este modo, Trump quiere garantizarse la lealtad incondicional de los funcionarios, deshaciéndose de aquellos que le estorben, tal y como hace su amigo Vladimir Putin. Trump ha regresado a la presidencia con mucha más experiencia, con un partido republicano mucho más disciplinado alrededor de su figura y con una administración diseñada para reducir algunos de los obstáculos que encontró durante su primer mandato. Además, una de sus primeras decisiones después de regresar a la Casa Blanca fue conceder indultos o conmutaciones a casi todos los condenados por delitos relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero.
Todo esto saldrá a la palestra cuando Estados Unidos vuelva a elegir presidente en 2028. Trump no puede ser elegido para un tercer mandato bajo la 22ª enmienda, pero eso no significa que vaya a desaparecer de la política, pues está creando un sistema en el que podrá influir sin necesidad de ocupar la Casa Blanca. A todas luces, se trata de un golpe de Estado que dará punto final a la ya débil partidocracia norteamericana. ¿Será este el fin de Estados Unidos tal y como lo conocemos hoy? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Espero que el video te haya sido útil, suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para no perderte mi contenido. Ahora te invito a seguir en mi canal con este otro video que te propongo. Hasta pronto.